Bien, hoy es jueves 28 de julio del 2022. Para nosotros esta es la lección número 2, la primera que grabamos para el canal de YouTube, la primera clase teórica realmente. Es el curso Comunicaciones Eléctricas 1 del segundo cuatrimestre del 2022, donde vamos a dar inicio a los contenidos teóricos del curso. Entonces, bueno, vamos a desarrollarlos. La primera parte del curso se llama Generalidades de Sistemas de Comunicación. Entonces, por acá es que vamos a empezar con los contenidos. ¿De qué se trata esta primera introducción? Bueno, se trata de dar fundamento a lo que son las comunicaciones, a tener muy claro el concepto de lo que es una comunicación. A veces cuando uno concibe un sistema moderno, compra los chipsitos o compra un sistema que transmite altísima velocidad, uno nada más tiende a pensar en la complejidad del sistema y uno dice, bueno, qué avanzado y demás, ¿verdad? Pero tiende a olvidar algunos fundamentos teóricos que dieron origen a las comunicaciones y que son importantes porque siguen siendo los fundamentos sobre los que se continúan desarrollando los nuevos sistemas de comunicación. Y a veces hay que devolverse un poquito en algunos fundamentos, especialmente cuando, perdón, cuando es el desarrollo de nuevos productos. Entonces, aquí es donde vamos a entrar en este punto de generalidades. Uy, discúlpeme un segundo, cargué la presentación que no era, cargué la que subo al Tech Digital. Es la misma presentación, nada más que la otra tiene todas las transiciones que me permiten eh, hacer un desarrollo más progresivo de los contenidos. A veces me pasa. Ya cargué la que corresponde. Eh, esta, ajá, correcto. Entonces, eh, bueno, importancia de los sistemas de comunicaciones. Yo creo que hoy en día, cuando estamos precisamente desarrollando esta lección, en este momento, mediante un sistema de comunicación, eh, creo que se entiende muy bien ese término de importancia, la importancia de un sistema de comunicación. Hoy es tan cotidiano que uno tiende a veces a obviar o incluso olvidar, ¿verdad? O pasar por alto la importancia de los sistemas de comunicación. Pero es muy interesante cuando uno se pone a pensar cómo era la vida antes de estos sistemas de comunicación. O sea, yo les digo, ¿qué hubiese pasado si la pandemia que nos tocó vivir o que todavía nos está tocando vivir, todavía tenemos consecuencias de ella, hubiese pasado, vamos a ver, 2020, hubiese pasado 10 años antes? 10 años antes, vean, yo se los aseguro, no hubiésemos tenido la capacidad de respuesta tecnológica que tuvimos en esta ocasión. Hace 10 años, estamos hablando de 2012, eh, no había WhatsApp, las redes sociales eran incipientes, había por ahí Facebook, por ahí medio me acuerdo, existía Skype, pero que era el sistema de videollamadas preponderante en el momento, pero era bastante tieso, limitado, caro. Los anchos de banda eran escasísimos hace 10 años. ¿De qué podíamos hablar? De anchos de banda. Gente tenía 10 años. O sea, usted se sentía con el ancho de banda del mundo si tenía 2 megas, 5 megas tal vez, todos en sistemas telefónicos, lo cual hacía que el sistema, o sea, que el ancho de banda en realidad fuera bastante deficiente. Hoy en día todavía no estamos en el ideal, no es Corea del Sur esto. Corea del Sur tiene uno de los sistemas más desarrollados de fibra óptica en el mundo residencial, donde la gente tiene así como
50 megas, 100 megas en la casa de manera común y corriente, ¿verdad? Sin embargo, hoy en día es suficiente, por lo menos para tener esto, ¿verdad? Entonces, cuando uno ve esas diferencias, uno dice, pucha, sí, los sistemas de comunicación son otra cosa, ¿verdad? Cuando uno ve las comunicaciones dentro de lo que, bueno, entonces tenemos todo lo que es videollamadas, de que estamos hablando también, por ejemplo, localización. ¿A qué me refiero con localización? ¿Cómo era la vida sin GPS? Había algo de sistemas, pero también eran súper incipientes y eran con aparatitos dedicados. Hoy el GPS lo podemos tener donde sea casi, ¿verdad? Ya hoy el desarrollo ha sido tal que ya los chipsitos de GPS son una cosa común y que sale casi que en las tronaditas. Entonces, los sistemas de localización, eso nos ha cambiado la vida totalmente. A nivel de productos comerciales, tenemos aplicaciones como el Waze, ¿verdad? O sea, tal vez ustedes, la mayoría serán muy jóvenes para imaginarse el mundo como era sin Waze. Pero antes, cuando uno se trasladaba a cualquier lugar, uno usaba un mapa. Uno usaba un mapa o las indicaciones de los caminos de Costa Rica, que no son las mejores. Yo todavía tengo un mapita ahí waterproof y no sé qué, medio explorador, un mapa grandote, con los caminos de Costa Rica, y era interesante guiarse así, pero era bastante incierto. Hoy en día usted pone el Waze, calcula el tiempo y, bueno, tiene un montón de opciones que hacen que sea otra cosa, ¿verdad? Y de lo que es Internet, ¿verdad? Y Internet como un todo, las comunicaciones, la velocidad, el tener la información al alcance de la mano. Estas cosas nos transforman la vida a nivel de sistemas de comunicación. Y lo podemos ver en otros aspectos. Vean el impacto que ha tenido el hackeo de la Caja de Hacienda, qué fue lo que afectó, bueno, servidores y demás, pero lo que de fondo no está funcionando es el sistema de comunicaciones. El sistema de comunicaciones se cayó, ¿verdad? Al final de cuentas, aunque sea en su sistema, pero está fallando la comunicación. Entonces, la comunicación como un todo transforma el mundo y transforma la vida. Entonces, la importancia yo creo que es altísima. Si alguno quiere agregar algo en cualquier momento, bienvenido. Y eso es importante, ¿verdad? Tener en cuenta esto. ¿Qué tenemos de comunicación a largas distancias? Casi que un asunto mágico. Tenemos incluso la percepción de que las comunicaciones son instantáneas cuando no lo son. O sea, hay tiempos. Lo que pasa es que hoy en día los tiempos de respuesta son tan bajos, o sea, hablamos de tiempos de respuesta de unos cuantos milisegundos, que a nivel humano no percibimos el retardo. Siempre hay retardo, pero no lo percibimos, ¿verdad? La relevancia, ¿verdad?, de los sistemas, comunicaciones personales, resultados electorales, ¿verdad? Alarmas de evacuación. No sé si vieron estos días, en las noticias salió que van a implementar un sistema que se llama alerta temprana en Costa Rica, que se estima que para Costa Rica podría dar, ante más que todo, o principalmente terremotos, podría dar alertas que podrían andar alrededor de 30 segundos de aviso. Claro, eso es como estar en los extremos del país. Un terremoto que ocurra tal vez en la parte norte de Nicaragua, pero que nos afecte, que puede ser fuerte, podría dar ahí unos 30 segundos de aviso mientras se propaga la onda en llegar a la parte sur del país. Lo cual ya se ha implementado en otros países, yo sé que existe en Japón, existe en México. En esos países tiene mucho más alcance porque son países más extensos, sobre todo largos, ¿verdad? Tienen gran longitud y la alerta temprana es más fuerte. Yo recuerdo que para el maremoto, bueno, el terremoto de Fukushima en Japón, hay algunos videos donde Japón tiene o sea, es una isla, ¿verdad? Pero es así como media larga. El terremoto había sido como por aquí arriba, ¿verdad? Eso sin considerar la parte norte y Hokkaido, Sapporo, no sé si se llama. Pero el terremoto fue como acá. Entonces hay un video de alguien que está como por acá. Entonces nada más se ve el video donde la televisión interrumpe
persona tiene una pantalla donde se ve, es un sistema muy avanzado donde se ve incluso una simulación de por dónde viene la onda de terremoto. Entonces, ¿qué te da chance? De ponerte a resguardo, ¿verdad? Si estás en un lugar peligroso, de póngase a resguardo, qué sé yo, digamos, está en el techo, está en algún lado, ¿verdad? Por lo menos ubicarse en lugares seguros. Entonces, eso es un sistema, ¿verdad? Y bueno, y las comunicaciones ahorita con todo esto, la guerra de Ucrania y demás, tiene que se diga, ¿verdad? Los sistemas modernos, los sistemas guiados, inteligentes, etcétera. Creo que es bastante relevante, ¿verdad? Mueve plata, economía mundial, ¿verdad? No por nada las empresas acá telefónicas cuando ingresaron en conjunto creo que pagaron alrededor como de 90 millones de dólares por tener permiso estatal para transmitir en frecuencias telefónicas, ¿verdad? Que fue lo que pagó Movistar y Claro cuando entraron, ¿verdad? Entraron ahí, transacciones bancarias, etcétera. Las comunicaciones mueven plata, crean riqueza. Crean riqueza en el sentido de que crean bienes que son con los cuales se puede hacer transacciones y generan movimientos económicos, ¿verdad? Es un área súper importante de la economía. Hoy en día se ve IoT y demás, todo este tipo de cosas, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de sistemas que tienen comunicación, ¿verdad? Y hablamos mucho de comunicación con la nube. Entonces, ahí hay muchísimo, ¿verdad? Permite acceso al conocimiento universal. ¿De qué estamos hablando? Ingrese a un buscador de Internet y busque lo que quiera, ¿verdad? Y lo tenemos hoy al alcance del bolsillo. Eso se ve en algunas películas de ciencia ficción y ni siquiera, no en todas, ¿verdad? El hecho de tener, digamos, un dispositivo móvil es una puerta de acceso al conocimiento universal. Entonces, eso es muy poderoso, ¿verdad? Eso es muy poderoso. Bueno, ¿qué es lo que transmitimos? Información, ¿ok? Definir la información es difícil, ¿verdad? No hay una definición certera, ¿verdad? Que yo pudiese decir, sí, es que la información es una piecita, ¿verdad? Es un algo así, esto es información. No, eso no existe, ¿verdad? Es relativa la información, inclusive, ¿verdad? Eso es un asunto sumamente relativo. Es como cuando uno va a definir, qué sé yo, definan ustedes de manera cualitativa un color, por ejemplo. Yo siempre pongo ese ejemplo. Pónganse a pensar, ¿cómo defino un color? ¿Cómo defino, no sé, Kill Bill, ¿verdad? Arriba, el amarillo. No tenemos o sea, hay definiciones técnicas, longitud de onda, etcétera, pero de manera cualitativa, sin entrar en detalles técnicos, es difícil. La información también, la información, o sea, todos tenemos una noción de lo que es información, pero es difícil de definir, ¿verdad? Bueno, ¿con qué tiene que ver la información? Y con las ideas. De hecho, la información es un elemento realmente abstracto e intangible. O sea, lo podemos materializar de algunas maneras, pero en términos generales es intangible. Por ejemplo, si ustedes se ponen a ver jeroglíficos o cosas, ¿verdad?, que se descubren ahí de civilizaciones antiguas, por ejemplo, descubrir una tabla de, perdón, una tabla de piedras grabada. Eso puede tener información o tiene tal vez información, pero no se puede conceptualizar o pensar que es información hasta que podemos extraer las ideas que eso representa. Si uno no las reconoce, eso no es información. Cancini iba a participar, ve que abrió el micrófono. Bueno, si quiere participar nada más. Porque no se le escuchó. Eh, entonces, algo no es información hasta que yo logro extraer las ideas que están ahí. Si yo encuentro una tabla, ¿verdad? Ustedes pueden ver, no sé, bueno, por ahora viene algo ahí, el código de Hammurabi, una cosa así, ¿verdad? Entonces, hasta que yo no pueda interpretar y convertir en una idea eso, esa información no está presente, ¿ok? Entonces, tiene que ver con ideas.
Ahora, ¿cómo se mide la información? Bueno, ahí por el grado de sorpresa o novedad que causa el conocerlo. Y esta es una parte interesante. Esto lo ven más en Como 2. Hay una parte que se llama teoría de la información. Esto es una partecita de esto. Pero que siempre es relevante verlo. El grado de sorpresa o novedad que causa el conocerlo. Y eso tiene que ver con la probabilidad de ocurrencia de un evento. O sea, si a mí me dicen que en época lluviosa va a llover, eso no causa sorpresa. Entonces, el que alguien me diga que en época lluviosa va a llover, no hay mucha novedad y eso se dice que lleva poca información. Si me dicen que en pleno verano, ojalá en un verano de Guanacaste, ¿verdad? Los veranos de Cartago son medio al revés, pero un verano guanacasteco, me dicen que en pleno verano, ¿verdad? Que no sé, que el 2 de febrero se va a venir un aguacero fuerte en alguna playa guanacasteca, eso causa sorpresa y eso lleva más información que la otra noticia. Yo puedo usar los mismos caracteres, si lo voy a representar así, puedo usar las mismas palabras, pero el cómo lo reciba un receptor tiene que ver con la cantidad de información y eso está relacionado con la probabilidad de ocurrencia del hecho que estoy transmitiendo. Por eso se dice que entre menos probable sea lo que se conoce, lleva más información. Y más de uno puede estarse preguntando, pero bueno, ¿y eso a nivel técnico, cómo lo entiendo, cómo lo transformo, cómo lo interpreto? Porque de una máquina, ¿cómo sorprendo a una máquina, verdad? ¿Cómo sorprendo algo para decir lleva o no lleva información? Bueno, precisamente por la probabilidad de ocurrencia, ¿verdad? Aquí un toquecito. Entonces, ¿con qué tiene que ver? Por ejemplo, cuando yo hablo de un sistema de transmisión, ya pensando en un equipo, ¿verdad? Pero es el mismo concepto, ¿verdad? Podría ser personas, transmisor y receptor. Y yo estoy pensando en la transmisión de información y en ese grado de sorpresa. Si yo envío en una señal, por ejemplo, senoidal constante, imagínense que es una senoidal perfecta, yo sé que no me queda bonita ahí, y es una señal determinística dada por una ecuación donde yo puedo, con total certeza, una vez definida, poder predecir el valor de la ecuación en un tiempo dado, eso no lleva información, porque es totalmente predecible, perdón. Entonces, cuando la probabilidad de ocurrencia de un evento, la probabilidad, no sé, de que la señal tenga un valor X, un valor X, podemos ponerlo como probabilidad condicional, ¿verdad? En un tiempo Y, es igual a 1. O sea, cuando yo puedo decir, bueno, es que la probabilidad de que la señal sea un valor X, dado que está en un tiempo igual Y, es igual a 1, la información es igual a 0. No lleva información, no tiene grado de sorpresa. Sin embargo, si lo llevo al otro extremo, cuando la probabilidad de que la señal tenga un valor, no sé, W, dado que el tiempo es N, por decir algo, y me voy al otro extremo, la probabilidad de adivinar eso es igual a 0, la información tiende a infinito. De hecho, la información entonces es inversamente proporcional a la probabilidad de ocurrencia de un evento. Y eso lo hace muy interesante, porque entonces, a nivel de sistemas, se dice que un sistema lleva información cuando las señales no son predecibles. Esto nos lleva a un concepto interesantísimo que tiene que ver con lo que sería pruebas de desempeño de un sistema de comunicación. Entonces, cuando yo voy a probar un sistema de comunicación, lo último que yo puedo hacer, por ejemplo, si fuera un sistema digital, a veces es más fácil pensar en sistemas digitales y yo quiero pensar en la transmisión de bits. La prueba más mala de todas que podemos hacer, podríamos pensar hasta un sistema alto, ¿verdad? Un gigabit por segundo, que es 1.000 millones de bits por segundo. Pero yo le envío una señal de reloj de unos y ceros
una secuencia y yo lo envío por el canal, aunque él puede probar cierta cantidad de estrés del canal, lo está haciendo con una cantidad de información que tiende a cero, mínima que tiende a cero. ¿Por qué? Porque la señal se convierte en una totalmente predecible en el tiempo. Entonces, eso es un chequeo pésimo. ¿Qué hay que hacer? Bueno, para esto se utilizan códigos que se llaman PRBS. Eso quiere decir Pseudo Random Bit Sequence o secuencia de bits pseudo aleatoria, donde se envían bits que tienen característica de un sistema aleatorio. O sea, lo mejor sería algo totalmente aleatorio. Lo que pasa es que para poder verificar la recepción de datos, yo tengo que saber qué fue lo que envié, ¿verdad? Para poder comparar. O sea, si yo recibo un bit y no sé lo que envié, no puedo decir si ese bit es bueno o malo, o si está bien o mal. Pero entonces, ¿qué se hace? Existen secuencias que aunque son determinísticas, porque yo puedo saber con certeza que fue el bit que se envió, emulan el tráfico aleatorio. Y esto sí pone en estrés el sistema, porque aunque yo sí puedo conocer el bit que se envió, porque hay un algoritmo para eso, en realidad tiene características de sistemas aleatorios. Eso tiene que ver con características espectrales y demás. Entonces, vean que un concepto que parece un concepto muy cualitativo y hasta muy subjetivo, en realidad tiene incidencia en sistemas técnicos. Y eso yo lo he visto, por ejemplo, cuando la gente a veces desarrolla proyectos de grabación y desarrolla un sistema de comunicación y dice, voy a probar el sistema, ¿verdad? Y entonces, lo más fácil, si es el sistema físico, agarra un generador de señales y le manda una señal de reloj. Mala prueba, muy mala prueba. ¿Qué hay que enviarle? Tráfico aleatorio. Entonces, hay que ingeniárselas. Lo mejor técnicamente es esto, pero lleva su complejidad levantar un sistema así, pero por lo menos entonces envíele una secuencia de, no sé, una película, un streaming o algo así para que sea de orden más aleatorio y que lleve más información. Eso técnicamente estresa más al sistema. Y de hecho, el desempeño del sistema puede ser perfecto enviando la señal de reloj y puede ser pésimo con una señal aleatoria. Y eso tiene una incidencia técnica. Entonces, ese concepto es importantísimo para que lo tengan ahí. Dado esto, bueno, ¿cómo transmitimos la información, verdad? Ese concepto que tenemos ahí. Bueno, ahí, para transmitir la información, ya sabemos que es información, ¿verdad? ¿Qué usamos? Manifestaciones físicas para representar la información. Y aquí esto es un concepto importante. Usamos símbolos para transmitir la información. A veces se nos olvida que las señales eléctricas son símbolos, ¿verdad? Es un símbolo de muchos tipos. Y conceptualmente es el mismo tipo de símbolos, digamos, es un símbolo como podían ser los jeroglíficos egipcios, ¿verdad? Esto es un símbolo. Yo envío eso y eso representa algo. Y es una manifestación física dada por una figura que representa algo. Bueno, los bits son representaciones físicas, ¿verdad? Representan energía y representan algo. Entonces, tener claro esa característica es importantísima, ¿verdad? Entonces, uno encuentra, ¿verdad? A lo largo de la historia, diferentes manifestaciones, ¿verdad? Las primeras formas de transmitir información no lo hacían en distancia, lo hacían en el tiempo. Eso es interesante, ¿verdad? Lo que eran jeroglíficos o no es jeroglífico, es me olvidó. Los grabados que se han encontrado en cavernas, ¿verdad? Esto no lo hacen en distancia, el grabado no se mueve de ahí, pero han transmitido información en el tiempo, a lo largo de los años, ¿verdad? Estas primeras, ¿verdad? Lo hacían de esa forma. Cuando vino la escritura, ¿verdad? Porque esto tiene que ver con imágenes, ¿verdad? Eh, Creo que esto le llaman ideogramas, o sea, es como un dibujo, de ahí lo de grama, que transmite una idea de algo, pero no está estructurado. Cuando se genera la escritura, se generan una serie de símbolos, este es el código Hammurabi, que
tiene una estructura gramatical, una secuencia de símbolos que transmiten ideas y que podemos utilizar en las diferentes combinaciones para transmitir información. Y de hecho, la escritura empieza a ser el primer sistema que tiene esa estructura, ¿verdad? Y que cuando se hizo portable o transportable, ya se tenía comunicación en distancia también. Porque en no podemos transportar la caverna cuando ya se buscan medios de transmisión, cuál es un concepto que también nos va a hacer importancia, y logramos imprimir manifestaciones físicas, o sea, los símbolos, los logramos poner en un canal de comunicación, en un medio de comunicación, logramos moverlos de un lado al otro y entonces logramos tener las características que tiene hoy en día la comunicación, que es en el tiempo y en el espacio. En el tiempo y en el espacio logramos tener la comunicación y eso es relevante. Entonces va en la misma línea, ¿verdad? Durante miles de años la comunicación tuvo la velocidad del emisario, ¿verdad? Filipides es uno de los ejemplos, ¿verdad? El Filipides fue el griego que corrió no me acuerdo cuál ciudad, pero su destino era la ciudad griega Maratón, para decir que estaban siendo atacados y que, bueno, dicen la historia que cuando llegó se murió. Pero corrió una distancia de alrededor de 40 kilómetros, de ahí viene la distancia de maratón, ¿verdad? Y pueden buscar la historia de Filipides, y era la velocidad del emisario. Entonces, básicamente, si el maje corría más rápido, la información era más rápida, y si era más lento, ¿verdad? Cuando se logró poner en animales que se movían más rápido, como en caballos, pues aceleramos un poquito el asunto. Sin embargo, la historia de sistemas de comunicación con alguna eficiencia técnica, el primer sistema fue el telégrafo óptico, que también se le llamaba telégrafo mecánico, y eso es muy interesante. Se lo desarrollaron en Francia alrededor de 1790. Cuando uno le dicen óptico, uno piensa como fibra óptica, oh, qué chiva, ¿verdad? Bueno, óptico es todo aquello que se transmite por luz y que es perceptible por luz, incluso por el ojo humano, ¿verdad? ¿En qué consistía este sistema? Era un sistema mecánico que transmitía. Volvemos al, al asunto de transmitía símbolos. Y entonces cada símbolo, en el primer sistema, significaba una letra. Entonces, se tenía esta estructura mecánica que se manejaba tenía poleas y demás, y se podía mover. Y entonces las posiciones representaban una letra del alfabeto. Entonces, básicamente, había un operador, una persona que estaba enviando mensajes, ¿verdad? Él tenía una posición de no estoy transmitiendo nada, y luego se acomodaban los brazos para representar esto. Entonces, el símbolo se representaba, eso es una torre alta puesta en alguna montañita, y había alguien leyéndolo. Entonces, hablamos de una montaña por acá, una montaña por acá, el sistema por acá, el sistema por acá, una persona transmitiendo, otra persona recibiendo. Probablemente ya para entonces había algún tipo de sistema de visión para poder ver un poco mejor, ¿verdad? Y entonces imagínense, no sé, imagínense en días despejados podemos ver tal vez probablemente, no sé, desde los cerros de Santana, de Escazú, podemos ver algunos cerros de Cartago, ¿verdad? O Coronado, o algo así. Y entonces tenemos una transmisión que abarca bastantes kilómetros. Entonces una persona desarrolla los símbolos, otra persona los está leyendo y replicando. Y entonces pongamos más torres, aquí se me acabó el sistema de torres, pero pongamos más torres acá, ¿verdad? Y podemos tener un sistema de repetidores que se extienden, ¿verdad? Entonces era una serie de torres, ¿verdad? Con estructura mecánica, con brazos que se disponían en múltiples formas. Representaba un símbolo. Al principio era el alfabeto, después se vio que era muy lento transmitir así, entonces los símbolos se sustituyeron, bueno, sí, los símbolos, en lugar de representar una letra, empezaron a representar palabras, y era más fácil, ¿verdad? Entonces se tenía un librito
de las palabras que representaba cada símbolo. Y usualmente, por razones de seguridad, ese librito solo lo conocía el que transmitía y el que recibía. Los que estaban en medio, lo único que hacían era copiar los símbolos para transmitir el mensaje. Cada símbolo se transmitía alrededor de cada 20 segundos, ¿verdad? Hubo que hacerlo técnicamente, ponerle ahí 20 segundos. Imagínense lo que era, ¿verdad? Estar atento y estar moviendo para copiar los símbolos. Un método muy popular en Europa en el siglo XIX. Fue, fue muy popular. Si alguien se leyó El Conde de Montecristo, que es una novela muy interesante, apasionante, un poquito larga también, pero ahí se menciona este sistema y se menciona, lo interesante es que se menciona el hackeo del sistema, donde en la cadena de transmisores, alguien, bueno, el Conde de Montecristo, intercepta un mensaje, soborna al que está ahí para que transmita una noticia diferente, ¿verdad? Entonces hay un mensaje que se está emitiendo acá y él cambia el mensaje, lo hackeó, básicamente, para transmitir otra cosa, ¿verdad? Entonces, es algo que está popularizado. Esto es un mapita, cada puntito era una torre de este telégrafo. Y vean que esto era un sistema de comunicación. Conceptualmente, no dista mucho de lo que tenemos hoy en día. Claro, muchísimas torres de comunicación, ¿verdad? Separadas unos 10 kilómetros unas de otras. Europa no es tan montañoso como nosotros, ¿verdad? A excepción de los Alpes, pero generalmente los territorios poblados es donde se necesitaba esto, que son mucho más planos. Napoleón Bonaparte lo popularizó mucho como elemento de guerra, la verdad. Incluso tenía versiones transportables. Por ahí leía que de cuando había guerra, lo montaba en dice, lo llaman ahí en carretas y todo, ¿verdad? Y lo montaban en puntos para poder tener la transmisión. Pero era costoso. ¿Por qué? Porque si lo querías tener operativo, necesitabas 24 horas al día gente. Entonces imagínense tener gente ahí y a veces hasta más de uno, ¿verdad? Que esté atento viendo eso, ¿verdad? Más de uno simultáneamente, obviamente. Si es 24 horas, necesitabas al menos 2 personas. Y cuando llegó el telégrafo eléctrico, rápidamente se vino abajo este sistema. Fue un sistema que no estuvo ni 200 años, creo yo. El telégrafo eléctrico, por obvias razones, fue mucho mejor, ¿verdad? Y entonces fue sustituido, pero es muy interesante esa parte, ¿verdad? Pero en esencia, lo que les decía, las comunicaciones modernas hacen lo mismo. Transmiten símbolos, ¿verdad? Estamos hablando de lo mismo, de símbolos, ¿verdad? A nosotros nos interesan de orden técnico las comunicaciones eléctricas, ¿verdad? Que igual toman una variable física, por ejemplo, la voz humana, y la convierten en señales eléctricas para transmitirlas. Eso lo primero son las transmisiones analógicas, ¿verdad? A veces le dice análogas, donde se convierte de manera proporcional la variable física en una variable eléctrica para su transmisión. ¿Por qué? Porque la variable eléctrica es más fácil de transportar. Si ustedes se ponen en su casa y ustedes quieren transmitir su voz directamente como voz, y tienen que pegar gritos muy fuertes. No es adecuado para transmitirse a largas distancias, la voz humana, a menos de que haya un eco muy grande o algo así, ¿verdad? Lo mejor es cambiar mediante un transductor la energía sonora en una energía eléctrica y transportarla eléctricamente y luego darle vuelta, convertir esa energía eléctrica en una energía sonora, ¿verdad? Nuevamente. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos la señal y las señales eléctricas en realidad son una representación directamente proporcional de, de la variable física. Entonces, por ejemplo, la voz humana, cuando estamos hablando de la voz humana, estamos hablando de esto es una persona, imagínenselo ahí, que emite una presión de aire, porque eso es la voz humana, ¿verdad? Es una perturbación del aire que nuestros oídos interpretan como sonidos, y entonces esa presión de aire la alimentamos en un micrófono que convierte esas ondas de presión, las convierten en ondas eléctricas. Entonces logramos una conversión
y aquí le damos un tratamiento eléctrico para la transmisión. Las primeras transmisiones lo hacían prácticamente de manera directa, ¿verdad? Si uno ve, por ejemplo, lo que es la historia del teléfono, pues, que es bastante interesante, tiene estos retos, ¿verdad? De cómo convertir la energía, la presión de aire en una energía eléctrica. En YouTube hay algunos documentales interesantes de la historia del teléfono. Hay uno en History, bueno, ese habla mucho se habla, ¿verdad?, de que Alexander Graham Bell creo que se escribe así, no me acuerdo. Graham Bell se le atribuyó durante mucho tiempo, ¿verdad? Pero ya como en el 2012, una cosa así, se le dio el crédito no, Antonio Meucci, creo que es Antonio Meucci, que es un italiano, creo que se escribe así, como el que desarrolló primero y el que inventó el teléfono. De hecho, dicen que Graham Bell le robó el invento. Lo dice el chisme, pero no es que me gusta el chisme, pero eso es lo que dicen. Pero independientemente de eso, el desarrollo del teléfono técnicamente es muy interesante. Antonio Meucci hace la primera transmisión en un teatro en Italia, que en Florencia creo que es, donde él pone un micrófono dentro del teatro y pone un parlante afuera. Y es la primera prueba de concepto exitosa, aunque fue fatal. Dicen que se oía tan feo que la gente decía que cochinada, ¿verdad? Pero él fue persistente y fue mejorando el sistema, ¿verdad? Hasta que lo hizo, viajó a Estados Unidos, habló con Graham Bell y Graham Bell dijo, ajá, qué interesante. De hecho, es interesante esa parte. Igual en YouTube pueden buscar a Antonio Meucci y ahí encuentran cosas más nuevas, o en Google y les habla sobre esa historia. Bueno, estas señales, que son manifestaciones físicas, varían en tiempo, ¿verdad? Llevan información, concepto que estamos viendo. Eh, Ahora, las comunicaciones modernas, digitales, ¿qué es lo que hacen? En lugar de transmitir la señal analógica completa, lo que hacen es que la discretizan y generan símbolos para cada valor discreto, para que sea más fácil su transmisión, interpretación y demás. De eso tendremos vasto tiempo de ocuparnos. Entonces, nada más mencionarlo aquí. Un ejemplo son los sistemas ASCII binarios, ¿verdad? Entonces, convertimos elementos puntuales, discretos, ¿verdad? Como es una letra, en una codificación de símbolos discretos para su transmisión. Parte de la evolución que hemos tenido en su momento, y checaremos eso con amplitud. Pero bueno, es importante ahí como poderlo visualizar. Ok, entonces ya que tenemos claro todo ese panorama, podemos ver cómo es la estructura general de un sistema de comunicación, ¿verdad? Hay muchos modelos, abren un libro y cada libro tiene un esquema diferente, buscan y hay múltiples esquemas que tienen que ver con el grado de detalle con que se analicen. Este es uno de tantos, tal vez uno de los más sencillos, no quiero entrar en tantísimo detalle. En términos generales, ¿qué necesitamos? Bueno, necesitamos un transmisor, un receptor y un canal. Eso es como lo más básico. En orden técnico, usualmente necesitamos convertir el mensaje de entrada, que está en una variable física determinada, a una señal eléctrica, casi siempre. También hablamos de señales ópticas o señales electromagnéticas. Podemos tener eso. Sin embargo, en cada una de ellas, usualmente también utilizamos señales eléctricas de por medio, porque es lo que tenemos. Entonces, casi siempre viene por ahí un transductor de entrada, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace ese transductor? Conversión a señal eléctrica, micrófono, cámara, video, ¿verdad? Usualmente es el primer paso porque es lo que tenemos técnicamente más dominado. Usualmente no convertimos a una señal electromagnética de manera directa ni a una señal óptica de manera directa, sino que usualmente eléctrica. Como les decía, puede tener muchos detalles, podríamos tener otro transductor después que nos convierta la señal eléctrica en una señal óptica, etcétera. Pero bueno, son múltiples casos
iniciamos con la comprensión de lo que sería un sistema clásico, que es un sistema de conversión de variable física a variable eléctrica, ¿verdad? Entonces es un transductor. Ese transductor puede convertir otro tipo de información. Podría ser, por ejemplo, un transductor de calor, ¿verdad? Un termómetro ahí. Entonces el termómetro está convirtiendo la temperatura, la convierte en una señal eléctrica también. Es posible que eso se dé de esa forma, ¿verdad? Pero siempre existe un tipo de transmisión. Difícilmente generamos mensajes de manera eléctrica natural. Casi siempre involucra un transductor. Luego, el transmisor puede hacer un montón de cosas también. Puede hacer una conversión analógica a digital, ¿verdad? Lo cual lleva procesos como muestreo, filtrado, cuantificación, codificación. Eso lo veremos. Hoy en día muy de moda. Bueno, en español se dice cifrado, pero es muy común hablar de encriptación, pero correctamente es cifrado, la palabra, ¿verdad? Se cifra un mensaje y después se descifra. Adición de códigos de corrección de errores. Hay muchas cosas que se pueden hacer aquí. Bueno, obviamente transmitirlo. El canal, que puede ser cable, espacio libre, fibra óptica, lo que les decía en muchos casos. Y luego hay que darle vuelta a lo que se hizo de un lado, ¿verdad? Entonces, si un lado yo modulé, después hay que demodular. Si un lado codifique, hay que decodificar, ¿verdad? Etcétera. Si se añadieron códigos de detección de errores, hay que detectar o corregir los errores, según sea el caso, reconstrucciones de señales, todo eso hay que trabajarlo, ¿verdad? Y finalmente necesitamos la señal nuevamente a su sistema original, como una señal auditiva, visual, etcétera. Por eso, siendo esto señales analógicas, ¿verdad? Analógica, de igual manera aquí, analógica, usualmente involucra eso. Por eso, por más sistema digital avanzado que hablemos, no podemos brincarnos el mundo analógico porque somos seres analógicos. Este, entonces siempre tenemos eso, ¿verdad? Ahí. Y esta es la estructura general, donde siempre estamos hablando de estos sistemas que ponemos para transmitir, dónde los ponemos, cuál es el mejor canal y luego cómo recibimos la señal. Entonces eso es importante. Algunos, como estos de generalidades, van a ver ahí, son como muchos temas sueltos de conceptos básicos que sí es importante que por lo menos tengan nociones. Hoy en día, para datos en redes modernas, digamos, hoy en día hablamos de redes IP para transmitir y todo lo que llamamos Internet y demás. Entonces, para transmitir en los sistemas actuales, hay un modelo que se llama el modelo de referencia de redes de datos, ¿verdad? Antes decíamos de computadoras, hoy día va mucho más extendido, ¿verdad? Están los móviles, Internet de las cosas y demás, pero por lo menos es importante que lo conozcan, este sistema. Resulta que la Organización Internacional de Estándares, ¿verdad? Por sus siglas en inglés, ISO, en 1977 estableció el estándar OSI, que quiere decir Open Systems Interconnect. De hecho, está la frase interesante que el ISO hizo el OSI, ¿verdad? Dígaselo a un gringo que está aprendiendo español, que el ISO hizo eso, hizo el OSI. ¿Por qué es relevante? Porque hoy en día todo se quiere conectar a Internet. Y este es el modelo que siguen todos los sistemas. Bueno, es un modelo que siguen las comunicaciones de datos en todo el mundo para redes IP. Es un modelo por capas, un modelo de 7 capas que va desde la capa física hasta la capa de aplicación. La capa física es en la que nosotros trabajamos en este curso. Este curso es un curso de capa física. ¿Qué quiere decir capa física? Bueno, más o menos su nombre lo dice, la transmisión de la manifestación física de la información, como son voltajes, luz u ondas electromagnéticas, ¿verdad? Bueno, no somos por capa física porque hay otras cosas. Tal vez capa física tiene que ver mucho con TEM, tiene que ver con estándares eléctricos y demás. Sí, tal vez nos metemos en algunas otras cositas, no exactamente en este modelo, ¿verdad?
No lo voy a ver con detalle porque no es para esto, ¿verdad? El curso, pero sí tienen que saber a qué se refiere el sistema OSI, y qué es lo que representa, ¿verdad? De manera muy rápida, capa física representa, ya les decía, todos los estándares físicos. Capa de enlace de datos tiene que ver con la primera abstracción, de los sistemas físicos, ¿verdad? Cómo interpreto la información, cómo pongo la información en una fibra óptica, cómo pongo la información en un cable de red, Ethernet, ¿verdad? Esa primera capa de abstracción. Luego está la capa de red, que se encarga de encontrar destinos para la información. Tiene que ver con todo lo que son routers, enrutadores, ¿verdad? Como dice aquí, Path Determination and Logical Addressing, ¿verdad? El direccionamiento lógico se le llama a esa parte. Luego la capa de transporte, que es una capa que se encarga de hacer lo que se llama las conexiones de punto a punto, end-to-end connections, que es como cómo asegurar una comunicación entre un sistema y otro. Luego, la capa de sesión, que tiene que ver mucho con lo que entendemos como iniciar sesión a un servidor, ¿verdad? Que el servidor reconozca a quién se está conectando, ¿verdad? Que lleve un rastro de su sesión, de lo que hace y demás. Luego tenemos la capa de presentación, que se encarga de la representación de los datos que sea uniforme entre dispositivos, ¿verdad? Encriptación, ¿verdad? Hay muchas cosas. Y por último, la capa de aplicación. La capa de aplicación habla de la capa que sirve de interfaz entre el humano y la máquina, básicamente. Entonces tiene que ver mucho con la representación. Por ejemplo, cuando uno abre un explorador web, lo que uno está viendo, eso es capa de aplicación. Y por eso existe el chiste de que después la persona es la capa 8, ¿verdad? Entonces cuando se habla de un error de capa 8, es el error de persona, ¿verdad? Es el mismo concepto del decir que la mayoría de errores están entre el teclado y la silla, cuando se dice que el problema es el usuario, ¿verdad? Entonces estamos hablando ahí. Eso es un chiste que tiene su verdad también. Importante que lo conozcan, así, digamos, siguiendo ese esquema, es que todos los desarrolladores de sistemas de comunicación que tienen que ver con redes IP siguen esto. Digamos, entonces, cuando yo conecto un teléfono a la red, conecto un dispositivo de Internet de las cosas, conecto un computador, etcétera, ese está siguiendo el modelo OSI. A esto se le llama el modelo OSI. De hecho, sería bueno añadir esa palabra. ¿Por qué se le llama así? Modelo OSI, a ese modelo que está ahí. Y entonces este curso abarca principalmente lo de la capa física. Podríamos decir que un poquito más, pero principalmente capa física, que es la parte meramente electrónica, ¿verdad? Conforme vamos subiendo, son capas de abstracción. Son capas de abstracción donde, por ejemplo, la capa 8 perfectamente puede operar un sistema de estos sin tener ni idea en absoluto de qué es lo que está ocurriendo en todas las capas. Por eso son capas de abstracción, ¿verdad? Y a nivel electrónico, si nos ocupamos de la parte física, de hacer que la magia. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? Bien, entonces, como les dije, siempre vamos a tener un pequeño descansito a mitad de, de clase, descansar un poquito los ojos de la pantalla. Entonces, yo trato de que sea ese descansito sea aproximadamente de 10 minutos efectivos. Por eso decía en la presentación 7 minutos. Entonces, tengo 8:23, entonces más o menos 8:33, tal vez 8:34, voy ahorita de cambiar el minuto. Estamos reiniciando la lección, entonces descansen un poquito, estiren, y seguimos. Está bien, voy a poner pausa de grabación. Eh, es igual que como la primero transporte que
envía las señales por otro lado, una torre y recibí otra torre, así, o como. Que envié, ¿cómo decía? Los primeros transportes No, donde enviaba y recibía ¿qué? no, es que como transporte los internet, o sea, por ejemplo, que por aquí el curso de aplicación que primero que manda en el modem que como transporte otro modem. Ajá, ajá. En esencia es lo mismo. En esencia, transmitir por un modem es lo mismo. El modem en realidad lo que hace es convertir este, la señal de un tipo a otro. El modem viene de modulador, de ahí viene la, la palabra modem. Voy a escribirlo por acá. Modem viene de modulador. Bueno, en inglés es que Ujú, es igual de modulador. sí, sí, sí. Y lo que hace es modular entre diferentes tipos de formato de señal. No como un transductor que es en diferentes tipos de energía, sino de formato de señal. Entonces, un módem, por ejemplo, recibe la señal telefónica y envía una señal Ethernet, que es el estándar de, de comunicación en Internet, ¿verdad? Podría enviarlo también en óptica, por ejemplo, cambiar de telefónica a óptica o de Ethernet a óptica, ¿verdad? Esto es lo que hace un módem, pero en esencia es lo mismo de un sistema de comunicación. En Internet lo que tenemos es que son millones de enlaces de módem a módem que hoy en día, antes era un aparato aparte, hoy en día están integrados en un chipcito que hacen la conversión de un sistema a otro sistema. Pero en esencia es el mismo tipo de comunicación, solo que hoy en día mucho más rápido y más eficiente. Ah, es que sí, sí, es que yo no sé cómo decir, que eh, hay una distancia muy larga y se transporte que es muy rápido, así. Ya. Sí, es lo mismo. Lo hacemos, bueno, hoy en día principalmente con fibra óptica, pero es lo mismo. Usualmente se usa, a veces no se le pone la palabra porque requieren nombres técnicos diferentes, pero es un módem y perfectamente tenemos de un punto al otro en fibra óptica, podríamos tener, no sé, 150 kilómetros, ¿verdad? Sí, En sí, fibra. sí, este con cable, sí, pero sin de cable. Ah, sí, sin cable también, nada más que el canal es inalámbrico, entonces sin cable hablamos de una antena y tenemos otra Ajá. antena, lo conceptualizamos así, viaja por acá y entonces el módem en ese caso también tiene un tipo transductor, ¿verdad? Que la antena es un transductor de energía eléctrica, energía electromagnética, pero hace lo mismo. Entonces igual tenemos aquí el transmisor, subimos, la antena es un transductor, convierte de eléctrica a electromagnética, esta convierte de electromagnética a eléctrica y lo lleva a un receptor, pero la comunicación es el mismo concepto. Ah, ok, ok, está bien, bro. Ujú. Gracias. Ok, un gusto. Bien, entonces ahora sí, hacemos la pausita, bueno, se corrió unos minutitos ahí. Iniciamos, tengo 8:28, 8:38, casi seguimos. No, bien, seguimos acá, ¿verdad? Recuerden que esta parte son un montón de conceptos, ¿verdad? Diferentes que vamos viendo. Ahora, en cuanto a transmisión analógica y digital, poniendo algunas ideas, algunos conceptos para seguir desarrollando y que después cuando veamos los conceptos técnicos sepamos mejor en lo que estamos aterrizando. Eh, en un sistema analógico, pues se transmite información en forma analógica, ¿verdad? Una señal con valores continuos en el tiempo. Entonces, estamos hablando de que en todo momento tenemos la información en su manifestación física original
un transductor que convierte el sistema, ¿verdad? Un transmisor que puede, bueno, puede no, usualmente yo diría que en el 100% adapta la señal analógica a otro tipo de señal analógica, se transmite en un canal, el canal como tal, todos son analógicos, ¿verdad? Y si no hablamos de canales discretos, se transmite en forma analógica la señal, no hay discretización de valores, y se recibe de forma analógica, se transforma el tipo de señal analógica en otro y tenemos señal analógica. La clave acá es que no hay valores discretos. En ninguna parte hay valores discretos. Por su parte, un sistema digital transmite la información en forma digital, yo diría ahí, tal vez en forma discreta, ¿verdad? Yo creo que tal vez es más adecuado decir que en forma discreta, un conjunto con un conjunto finito de símbolos discretos en el tiempo, ¿verdad? Eso es de lo que estamos hablando. Un conjunto finito de símbolos, ¿verdad? Recuerden que una señal analógica tiene o puede adoptar un conjunto infinito de valores. Eso es una señal analógica, ¿verdad? Cuando yo mido un voltaje que puede ser 3.001, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y ahí sigue infinito voltios, ¿verdad? Con una señal discreta, son valores discretos, donde aunque está representado por una señal analógica como tal, se conceptualiza y se lleva a un nivel de abstracción donde eso se reduce, digamos, a un conjunto específico y finito de símbolos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos, bueno, no importa, esa señal tiene 4.999, etcétera, voltios, bueno, pensemos que solo tiene 5 voltios y la conceptualizamos de esa manera. Y eso es lo que hablamos de un sistema digital. Tiene que ver con una abstracción, donde tenemos la señal analógica y la convertimos, aunque lo que se está transmitiendo es una señal analógica como tal, se abstrae a un conjunto de símbolos finitos, ¿verdad? Y la conceptualizamos de esa manera. Y la entendemos de esa manera, aunque después haya que convertirla en una señal analógica nuevamente. Entonces, siempre hay que tener en cuenta eso. Por eso es que yo les mencionaba, yo uso la frase de que una transmisión digital en realidad es una señal analógica disfrazada de digital. Yo digo disfrazada de digital porque en esencia siempre es analógica. La señal es una manifestación física que puede adoptar un número infinito de valores, pero que nosotros conceptualizamos a un valor finito, ¿verdad? Entonces eso hay que tenerlo claro. Sin embargo, ¿por qué nos damos ese proceso? ¿Por qué nos damos la molestia de hacer ese proceso? ¿Por qué digo la molestia? Porque hay que convertir la señal analógica en una señal digital. Bueno, ¿por qué darse esa molestia? ¿Qué ventajas tiene un sistema digital sobre un analógico? Bueno, transparencia para diferentes tipos de información. Cuando convertimos una señal en unos y ceros, cualquier señal se convierte en unos y ceros. En un sistema analógico no. El sonido tiene una representación muy particular, se ve de cierta manera. El video tiene otra manera en que se ve, son diferentes las señales analógicas, pero cuando las discretizamos, todo se ve igual. Entonces, por eso es que se vuelve transparente para los diferentes tipos de información, porque puedo estar transmitiendo la información de un sensor, la información de voz, la información de video, la información de lo que quieran, que se ve igual, ¿verdad? En su transporte. Eso permite que se combinen las fuentes, porque ya las convertimos, las llevamos a un terreno común donde todas se ven iguales. Entonces, la multiplexación y la combinación de canales es muy sencilla. Una implementación electrónica que lo hace más barato. ¿Por qué? Porque todos los sistemas se hacen iguales. Y entonces tenemos producción en masa y la producción en masa hace que los costos bajen. Y encontremos chips que hacen cosas increíblemente complicadas por un par de dólares en algún lado, ¿verdad?
parte de las maravillas modernas. Una de las cosas que veremos, recuerden que hay un tema que tiene que ver con ruido, es que da mucha inmunidad al ruido. En términos muy generales, para que tengan un concepto, una señal analógica, una vez que se contamina con ruido, quedó con ruido toda la vida. O sea, ya cuando yo veo la señal así, ¿cómo le quito el ruido? Hay algunas técnicas, pero en términos generales la señal está dañada para siempre. Eh, Señal digital es una señal originalmente así, se contamina con ruido, ¿verdad? Entonces la señal se ve así. Pero cuando yo logro extraer el símbolo que está ahí, yo puedo regenerar el símbolo, que es volverlo a fabricar, y puedo volverlo a fabricar con la especificación técnica adecuada como su símbolo original. Eso me da inmunidad al ruido. Además que en analógico decimos que está dañado siempre. Aquí establecemos un umbral. Abajo de ese umbral es un 0. Arriba de ese umbral es un 1. Entonces la señal puede variar lo que quiera por acá, ¿verdad? Puede variar todo esto que sigue siendo un 1. Puede variar todo esto que sigue siendo un 0. Entonces hay mayor inmunidad al ruido. Mucho más fácil de encriptar o descifrar. Eh, ¿Por qué? Porque al convertirlo en números binarios, le podemos aplicar técnicas matemáticas para encubrir la información. Con la señal analógica no podemos hacer eso. Entonces, el cifrado es muy interesante. Una posibilidad de detectar y corregir errores, por lo mismo, gracias a técnicas matemáticas. Cuando lo llevamos a números, el mundo se amplía en posibilidades. Aumenta la abstracción, lo que les decía, y por lo tanto los procesos a realizar, ¿verdad? Entonces nos podemos desligar del sistema físico para pensar en sistemas abstractos matemáticos. Y eso da posibilidades enormes. Y la gran desventaja, o pueden haber más, estos características muy generales, ¿verdad? Pero desventajas, requiere mayor ancho de banda que las señales analógicas. Esas tal vez el gran pero que tiene, ancho de banda. Sin embargo, hoy en día con las técnicas digitales y podernos ubicar en bandas de frecuencia superiores, hace que sea un problema que sea minimizado. Eh, Hoy vi la noticia de la mañana de que ya el gobierno anunció que ya van a devolver el ICE va a devolver las frecuencias de 5G y bueno, tal vez ya empiece el proceso de transformación que se requiere, ¿verdad? Para estar al día, porque nos hemos quedado mucho con la tecnología de 5G, eh, que va a dar un salto cualitativo y cuantitativo en las tecnologías, en la transmisión de datos. Cuantitativo hemos tenido saltos, ¿verdad? Cada vez que aumenta, entonces hay números que suben velocidades y demás, pero 5G también ofrece un salto cualitativo en cuanto a las cosas que se pueden hacer gracias a su baja latencia y demás. Se puede incursionar en algunas áreas que hoy en día están restringidas, básicamente porque no tenemos asegurados tiempos de respuesta. 5G nos da cierto aseguramiento, y vamos a ver si es cierto. Requiere mucho más ancho de banda, pero como les digo, trabajamos en bandas más altas de frecuencia, como en gigahertz, y eso se ve minimizado. Entonces, transmisión digital, está como Goyo, solo bueno. Sin embargo, no podemos dejar de lado que lo que estamos enviando siempre son señales analógicas. Entonces, uno no sepulta al otro, más bien el digital vive sobre el analógico y es imposible el digital sin el analógico. ¿Okay? Eso siempre es importante tenerlo claro. Bueno, y aquí se me olvidaba un dolor de cabeza que tienen los sistemas digitales es la sincronización. O sea, es un problema técnico que se ha enfrentado, que tiene solución, pero no deja de ser complejo. Y eso no existe, por lo menos con grado de magnitud que lo tienen en digital, en los sistemas analógicos. En digital, los módulos de sincronización de señales son módulos especiales que se las traen. Se las traen, eso es una parte pesada.
A esto le vamos a dedicar más tiempo más adelante. Ahorita está más con la introducción. Conversión de una señal analógica a su representación digital. De ustedes, esto creo que ya lo han visto en algún otro curso, ¿verdad? Usamos ADCs y usamos DACs, ¿verdad? Para esto. Y convertimos, ¿verdad? Ya sea de una u otra. Aquí una imagen ahí meramente ilustrativa, donde vivimos en este mundo, ¿verdad? Entonces, la conversión digital analógica y analógica digital es pan de todos los días, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver, lo vamos a ver más adelante, pero nada más quiero eh, hacer explícita la relevancia que va a tener esto más adelante, precisamente porque estas dos cosas siempre están de la mano. Más conceptos. Ahora un poco con la pregunta que había, ¿verdad? Técnicamente hay modem por todo lado. El modem no se dejó de utilizar, digamos, la gente piensa mucho en el modem cuando hablamos de las conexiones ADSL con línea telefónica, ¿verdad? Eh, Aunque ya no se hable de un modem específico, antes era una cajita aparte, poníamos el modem y después le poníamos el router. Hoy por la miniaturización el modem es un chipcito, ¿verdad? Que viene ahí, entonces nos instalan un solo aparato, que ese solo aparato hace un montón de cosas, ¿verdad? Una de esas es tener el modem. El modem, en general, como les decía, viene de modulator y demodulator, ¿verdad? Ahí, modulador, demodulador, está por ahí, entonces ahí viene modem, nada más que no se le puso doble D. Pero hace modulación. Entonces vamos a ver ese concepto de modulación. ¿Qué es la modulación? Bueno, es un proceso, ahí lo puse en itálicas, porque, de montar la señal de información en una señal portadora que transmitirá por el canal. El proceso de modulación lleva eso, lleva información y lleva un medio portador. Cuando veía hace un rato en la introducción, ¿verdad? Los códigos egipcios y demás, y les decía que la información se hizo portable, bueno, había un medio portador, papiros, por ejemplo, al inicio, ¿verdad? Entonces, el papiro, donde ponías la información, entonces la montas ahí, ¿verdad? Pero haces una modulación. ¿Qué es este proceso de modulación? Bueno, cuando yo tengo información en una forma física, la voy a pasar, no, tal vez no a otra forma física, pero sí en otra señal, y la tienes que convertir. Entonces, siempre hablamos de que necesito un medio portador, la información, y la información va a modular al medio portador. Por eso se le llama a la información, se les llama moduladora. Moduladora. La info se le llama la moduladora. Ella va a modular a la portadora. Entonces también tenemos la portadora. ¿Ok? Entonces hacemos esa combinación, ¿verdad? Un ejemplo que yo siempre les doy, por ejemplo, dije muchas veces la palabra ejemplo, pero que es algo que funciona. Cada día se usa menos, pero una hoja de papel, ¿verdad? Yo tengo una hoja de papel, tengo aquí un papel, y yo tengo información. La información son las ideas. Pero entonces yo voy a modular el papel para que lleve información. El papel es la portadora. En inglés se le llama carrier. ¿Qué hago yo para modular? Para modular, hacer este proceso de pasar la información de un lado al otro, yo tengo que buscar una variable física del medio portador para que represente la información. Y tengo que hacer un cambio de esa variable física. Cuando escribimos, ¿cuál es la variable física que alteramos en el papel? O cuando imprimimos. ¿Cuál es la variable física que se altera? El color del papel. Correcto. Gracias, Esteban. El color del papel. Yo cambio el color del papel.
para un lapicero, ¿verdad? No es estrictamente que lo cambio, ¿verdad? Le agrego tinta, le agrego color encima, pero bueno, no nos metamos, no leemos tan delgado, pero correcto, le cambio el color del papel. De hecho, en ese caso, yo podría hablar de una modulación por color. Ujú. Es una modulación por color. Entonces, el papel es el medio portador y yo le modulé el color. Se maneja ese concepto. Yo modulé el color del papel para que lleve información. Ujú. Bueno, eso tal vez ya nos da pistas, ¿verdad? Cuando hablamos de amplitud modulada, entonces, ¿qué estamos cambiando? ¿Cuál variable física estamos cambiando? Amplitud. En los casos de modulación, casi siempre hablamos de una onda continua, una onda sinusoidal, ¿verdad? Y le variamos la amplitud. Entonces, la amplitud, los cambios de amplitud representan información. Amplitud modulada. Frecuencia modulada. Le cambiamos la frecuencia. Entonces, la onda mantiene su amplitud. Sí, cuesta dibujarlos. Pero le variamos la frecuencia y los cambios de frecuencia llevan información. Y nos queda la fase modulada. Perdón, en inglés esta es phase modulation, que se ve parecida a esta. Aquí ya técnicamente tendremos que entrar en ese cambio más adelante, pero se ve parecido porque cambiar la fase, ¿verdad? Es como cambiar la frecuencia, porque cuando yo altero la fase, pero bueno, podría tener una fase aquí para mandarlo a contrafase directamente. Ese es el proceso de modulación. Entonces, el proceso de modulación, esto es el concepto como tal, ¿verdad? Donde yo necesito un medio portador y a ese medio portador le varío una de sus características físicas de manera proporcional a la información que yo quiero para que represente eso. Y eso se da sea un portador electromagnético, un portador óptico, un portador eléctrico. Está ahí, cualquiera de esos aplica, ¿verdad? Entonces, en el proceso de transmisión se hace eso, ¿verdad? Entonces, yo tengo generalmente la señal. Entonces, aquí casi siempre tengo el carrier, o la portadora, y aquí tengo la información, y el modulador agarra la información para modular la portadora y enviar la señal. Ujú. Eso es básicamente lo que se hace, y se transmite una onda modulada. Entonces, el modulador, eso es lo que hace. Ujú. Y la demodulación, agarre la demodulación es tomar la modulación y hacerla la -1, ¿verdad? Hay que recuperar el mensaje, que hay que leer esa variable física que se alteró y convertirla a la información original. Ujú. Entonces hay que leer los cambios de amplitud, bueno, en el papel los cambios de color, ¿verdad? En la señal los cambios de amplitud, de frecuencia y de fase, y convertirlos a la señal original. Entonces recibimos la señal y hay que hacer un proceso para obtener lo mismo o casi lo mismo. Parte de lo que veremos es que no se puede obtener exactamente lo mismo. Siempre hay una pérdida de información. Sin embargo, con los sistemas digitales podemos preservar los valores discretos. Pero es que el proceso de discretización siempre implica perder información. Entonces, siempre hay pérdida de información. Eso es inevitable, en lo absoluto es inevitable. Entonces, bueno, y básicamente eso es lo que tenemos ahí. Modular tiene un montón de ventajas que es importante tomar en cuenta. ¿Cuál? Bueno, la señal original usualmente no es buena para transmitirse de manera directa. Lo que yo les decía, hablar, por ejemplo, ¿verdad? Querer transmitir mi voz de manera directa implicaría un grito que me deja sin pulmones. No sirve. Entonces, yo modulo, convierto la señal a otro tipo de señal que sí sea apta para el proceso de transmisión. Ujú. Entonces, me adapto al canal de transmisión. Entonces, si voy a transmitir inalámbricamente, bueno, me adapto a cuáles frecuencias son mejores, por ejemplo. Si voy a transmitir ópticamente, también me adapto porque la señal óptica es mejor para transmitir, o eléctricamente. Entonces,
yo tengo un canal y busco la señal que mejor se transmita ahí. De hecho, las frecuencias que se utilizan para transmitir usualmente son frecuencias que se eligen por su facilidad de propagación según las condiciones que yo tenga. Un ejemplo, la fibra óptica. La fibra óptica, resulta que en la fibra óptica se habla de las ventanas de transmisión de la fibra. Hay una cosa que es longitud de onda y la atenuación que yo tengo en la fibra. La atenuación como la de TEM, ¿verdad? ¿Cómo se atenúa? Resulta que en la fibra óptica, la gráfica de atenuación es algo así. Viene así, tiene 3 puntitos, algo así, y luego la atenuación se vuelve alta, ¿verdad? Ustedes saben que de TEM2 saben que entre más baja sea la atenuación, mejor. Si la atenuación es alta, la señal se disminuye. Resulta que en fibra hay 3 ventanas de transmisión. Son 3 puntos. Uno por aquí, otro por aquí, otro por aquí. Se me olvida un poquito ahorita los números. Sí me acuerdo que este es 1550 nanómetros. Este es 1300 nanómetros. Y este se me olvidó, creo que son como 920. No lo voy a poner. Entonces se hablan de 3 ventanas. ¿Qué son esas 3 ventanas? Las 3 ventanas donde la atenuación es más bajita. La mejor es 1550, es la más baja. De hecho, si uno busca algo así como Optic Fiber Attenuation Windows, algo así, ventanas de atenuación, uno encuentra una gráfica que es similar a esto. Y tiene 3 puntitos. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, a alguien se le ocurrió, uy, transmitamos luz. Bueno, ¿en qué la transmitimos? En fibra de sílice. ¿Y dónde la transmitimos? Mira, estas son las mejores porque son las que tienen menor atenuación. Entonces, en el proceso de modulación, yo adapto la información para transmitirla en unas de estas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son las que ofrecen más ventajas técnicas para transmitir. Entonces, me adapto al canal. Y eso es positivo, ¿verdad? Eso es una ventaja que tiene modular. Luego, bueno, la modulación, podemos transmitir señales simultáneamente, ¿verdad? Con frecuencias portadoras, en transmisiones individuales o multiplexación. Ejemplo clásico, la radio, ¿verdad? Eso uno lo ve en el radio del carro. Tenemos una banda en FM, banda comercial de FM, frecuencia modulada, pero comercialmente se le llama así, que va más o menos desde 88 hasta 108 megahertz, ¿verdad? Hablamos de 20 megas. Y tenemos un montón de emisoras de radio que dependen de una moduladora diferente. Y entonces tenemos canales ahí. Gracias a que podemos modular, podemos escoger diferentes portadoras que no interfieran unas con otras. Y ustedes saben del curso de señales y sistemas que le podemos aplicar filtros a toda esta cosa, ¿verdad? Entonces yo quiero escuchar una emisora, le aplico un filtro y escucho esa emisora. Gracias a que yo puedo modular, yo puedo escoger la portadora a utilizar y la portadora a recibir también. Entonces, puedo transmitir simultáneamente señales gracias a la modulación. Si yo lo hiciera todo en la forma de onda original, las informaciones chocan. Si yo quiero transmitir la voz, por ejemplo, de un montón de gente hablando al mismo tiempo, es escuchar un escándalo, está como en una fiesta, ¿verdad? Y todo el mundo hablando al mismo tiempo, las señales se superponen e interfieren unas con otras. Gracias a la modulación puedo separar. Y eso es una ventaja. Y bueno, también puedo multiplexar cuando tengo sistemas digitales y puedo combinar. Puedo escoger la frecuencia menos ruido e interferencia, un poco lo que les decía, elijo la óptima, ¿verdad? Y el ancho de banda relativo disminuye a altas frecuencias. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, a nivel de audio, hablamos de un ancho de banda aproximado de 20 megahertz, 20 kilohertz, perdón, ¿verdad? De 0 a 20. No es tan así, pero tengo números cerrados. Dices 0 a 20, sí, ¿verdad? Entonces, si yo estoy, por ejemplo, en 100 kilohertz, 20 es un montón, es un quinto de 100, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si yo me voy a la banda de gigahertz? ¿Cuánto representa 20K en un giga? ¿Verdad? O sea, un giga son 1.000 millones. Entonces, y los kilos están aquí, ¿verdad? Entonces, si yo me voy a la banda de gigas, canales de kilohertz son millones de veces más pequeños.
Ujú. Entonces, 20K en la banda de gigas es muy poquito, ¿verdad? Entonces, si yo subo en frecuencia, el ancho de banda relativo disminuye. Ujú. Entonces, eso es una ventaja también. Entonces, me permite acomodar un montón de canales. Entonces, tenemos esa ventaja. Un concepto que vamos a estar viendo, modulación de onda continua. En inglés, Continuous Wave Modulation. Continuous Wave Modulation es la modulación que tenemos en el 98% de los casos casi. ¿En qué consiste? Que el carrier, ¿verdad? O la señal que es modificada para llevar la información, que es la portadora, resulta que utilizan una señal cosenoidal como portadora. Y eso se le llama Continuous Wave Modulation, modulación de onda continua. Una señal determinísticamente la conocemos, una amplitud, ¿verdad? Determinada, coseno y una fase, ¿verdad? Entonces tenemos frecuencia, entonces tenemos amplitud, frecuencia y fase. Eso ustedes lo conocen de siempre, de siempre, ¿verdad? Esa ecuación ya no debería ser ningún problema entenderla. Esa señal se ve así. Esto es lo que llamamos un carrier, ¿verdad? Y esto es lo que se usa en casi todo, analógico y digital. Se usa prácticamente siempre. Eso es lo que tenemos. Frecuencia, amplitud, fase, que les decía. La señal que lleva la información, ¿verdad? Y que modula la portadora se le llama moduladora. La moduladora, la que lleva la información y que modula a la portadora. Importante que tengan claros esos conceptos de palabras. Y entonces la moduladora es una señal de más baja frecuencia que la portadora. Eso se cumple siempre, ¿verdad? Entonces uno encuentra, por ejemplo, esto, ¿verdad? Una onda de sonido que termina siendo la moduladora, altera una frecuencia, una señal portadora, ¿verdad? Bueno, ahí dice portadora, que es de más alta frecuencia. Siempre tenemos esa relación. Pero cuando tenemos esto, entonces es un continuous wave modulation, que es lo que tenemos casi siempre. Incluso en fibra óptica. Fibra óptica hablamos de pulsos de luz que alteramos. Es una modulación que se llama on-off, encendido o apagado, pero que tiene luz, que su característica es que es así, ¿verdad? Entonces también entra dentro de un continuous wave modulation. La onda electromagnética en el aire es continuous wave modulation, etc. Entonces es un término que es importante que lo conozcan. A veces hay que sacar tiempo para decir los términos. Una vez me contaba un amigo que en una entrevista de trabajo le decían al estudiante, ¿verdad? Que si conocía términos, no eran de estos, eran de circuitos digitales. Y resulta que el estudiante conocía de lo que le estaban hablando, pero no conocía el término. Entonces, cuando le decían el término, él se quedaba así como, no, eso no sé. Entonces, decían, ya uno le explicaba de qué se trataba. Decía, no, sí, eso sí lo vimos. Dice, pues que no lo había visto con ese nombre. Bueno, entonces a veces hay que sacar tiempo para hablar de esto, ¿verdad? Entonces, decir que un sistema trabaja en un sistema de Continuous Wave Modulation es que la portadora es una señal de este tipo, que es la gran generalidad. Más conceptos que después vamos a estar llamando. Multiplexación, ustedes conocen el concepto de multiplexación, en circuitos digitales se multiplexa mucho, ¿verdad? Es la combinación de varias señales para transmitirlas en un solo canal, ¿verdad? Es como cuando tenemos un MUX. Entonces tenemos varios canales y los transmitimos y después tenemos un demux, ¿verdad? A nivel de circuitos digitales se ve así. Entonces yo combino las señales para transmitirlas en un solo canal, ¿verdad? Combinarlas no quiere decir una suma instantánea, sino que puede ser que a veces transmito una y a veces transmito otra, ¿verdad? Pero en un solo sistema, ¿verdad? Dentro de la multiplexación tenemos TDM, Time Division Multiplexing, que es intercalación de varias señales en el tiempo. Entonces, es por ejemplo, cuando yo tengo aquí, ¿verdad? Tengo 3 señales. Y esas 3 señales, bueno, aquí en este sistema tomo aquí un muestreador, sampler en inglés. Tomo las señales y transmito un pedacito de señal en cada una, ¿verdad? Y después lo de multiplexo para recuperar. Esto es lo que se llama asignar ranuras de tiempo a cada señal. En inglés a esa cosa se le llama,
es como slotted time. Tiempo ranurado también se le dice a eso, ¿verdad? Porque hay una ranura de tiempo donde se puede transmitir cada señal. Eso es un sistema TDM, sistemas cada día se usan un poco menos, pero es importante que los conozcan. ¿Qué se usa más? FDM, Frequency Division Multiplexing, multiplexación en el dominio de la frecuencia, que es la multiplexación de señales con señales portadoras de frecuencia diferente. El ejemplo clásico que les decía de las emisoras de radio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí en el medio tengo la portadora 1, Carrier 1, por ejemplo, ¿verdad? Aquí la Carrier 2, Carrier 3, ¿verdad? Entonces tengo diferentes portadoras y esto sí se puede transmitir simultáneamente, ¿verdad? Yo combino varias señales con diferente contenido espectral y gracias al filtrado puedo recuperar la señal de contenido espectral el que yo quiero, ¿verdad? Por eso les decía que el curso de análisis de señales y sistemas es importantísimo que lo tengan claro. Y esto es lo que se hace, ¿ok? Entonces, esta es el FDM. Lo veremos un poquito más adelante. A nivel general, existe también lo que se llama Space Division Multiplexing, que es la multiplexación de señales usando canales paralelos, que pueden ser canales físicos o de frecuencia. Aquí se traslapan algunos conceptos, pero digamos, un SDM se le llama multiplexación técnicamente, pues uno se encuentra el término ahí. Es, por ejemplo, cuando yo tengo un cable que tiene un montón de canales de transmisión, de canalitos o de alambres, o una fibra, por ejemplo. Esto es de fibra, ¿verdad? Que es muy común. Se hace un tirado de una fibra que tiene un montón de fibras adentro. Entonces, ese es el Space Division. Sí. Este sí casi no, es que digamos, no tiene tanta gracia técnicamente, ¿verdad? O sea, a nivel eléctrico o a nivel electrónico, de cada canal es igual uno que el otro, ¿verdad? Y nada más los pongo juntos. Pero concepto, por si se lo encuentran por ahí. Ok, más conceptos. Esto es un montón de cosas porque las usamos por ahí. Modos de transmisión. La forma en que se transmite la información a estaciones. ¿De qué hablamos? Sistemas simplex. Simplex es un sistema de una vía, ¿verdad? Unidireccional, TV, radio tradicional. O sea, yo agarro el radio tradicional del carro, prendo, él recibe de la emisora de radio y ya, mi radio no puede transmitir. Eso es un sistema simplex. Un sistema half duplex es bidireccional, pero no puede ser al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, bidireccional alternado. Ejemplo, los radios de comunicación como walkie-talkies, ¿verdad? Donde yo tengo que stripar un botón que se llama un botón PTT, Push to Talk, ¿verdad? Stripe para hablar. Mientras stripo, ¿verdad? Mientras yo estoy hablando, el otro solo está escuchando y viceversa. Y si los dos tratan de hablar al mismo tiempo, ninguno se escucha. Eso es cuando se tiene solo un canal de transmisión. Entonces hay que alternar. Eso es un half duplex. Y un full duplex bidireccional simultáneo. Como llamada telefónica, datos, lo que tenemos hoy en día. Lo que sí es que necesitamos para dos canales de información, ¿verdad? Uno aquí y otro aquí. Uno para transmitir y uno para recibir. En el otro se alterna. Conceptos que son importantes porque a veces uno lo ve, ¿verdad? Ve un sistema por ahí y dice, sí, este sistema es simplex o half duplex o full duplex. Hoy en día, más o menos la norma es que todo sea full duplex, ¿verdad? Pero eso es lo que tenemos. Más conceptos, este es de repaso. Profe, disculpe. Sí. ¿Cuál es? Decís que eso es el half duplex o whole. ¿Cómo es? Half duplex, ajá, ¿qué? Sí. ¿Cuál es el que se utiliza hoy más en día? Full duplex. Ah, full duplex. Sí, full duplex es lo que se usa. Hoy en día, Okay. full duplex es la norma prácticamente. Más con los sistemas de internet donde yo puedo transmitir y recibir al mismo tiempo. Ok, gracias. Pura vida. Repaso y repaso muy importante porque uno se da cuenta que a veces esto tal vez no está tan claro como debiera.
Decibeles, los famosos decibeles. En comunicaciones son importantísimos. Se usan muchísimo. El decibel es una unidad comparativa de potencias. Eso hay que tenerlo muy claro. Hace una comparación. Definido como 10 veces el logaritmo de una potencia, la que estoy comparando, respecto a una referencia, ¿verdad? P1 es la potencia que se compara con una referencia. Caso muy típico, muy común en comunicaciones. Yo tengo un sistema, le aplico una potencia, quiero ver cuánto sale y lo mido en decibeles. Mi referencia es lo que ingresó. Y yo quiero ver si lo que sale es mayor a lo que ingresó o menor a lo que ingresó. Comparación, ¿verdad? Es una comparación. En este caso, una referencia que es lo que entra, por ejemplo. Entonces, estrictamente hablando, expresa una razón entre potencias, ¿verdad? Por lo tanto, no tiene unidades absolutas, ¿verdad? Es comparativo. Eso quiere decir que en realidad es adimensional. Es una unidad adimensional en este caso. Esa unidad adimensional no es absoluta, ¿verdad? Para nada. Entonces se utiliza para saber cómo cambia una potencia de salida, ¿verdad? Potencia a comparar con una potencia de entrada, con la referencia. Estrictamente hablamos de esta manera. Eso es algo muy común, ¿verdad? Ahora, debido a la naturaleza del logaritmo, ¿verdad? Esta es la curva del logaritmo. Si el logaritmo es positivo, aquí, ¿verdad? Este es el log de x, esto es x. Si el logaritmo es positivo, vean que aquí esto es 1. Entonces, si el logaritmo es positivo, la potencia aumentó respecto a la referencia. Por lo tanto, hubo una ganancia. Porque es mayor que 1, ¿verdad? O sea, recuerden, decibeles es igual a 10 logaritmo de la potencia, aquí digamos, y la potencia de referencia. Entonces, si él es positivo, quiere decir que x, ¿verdad? Porque ven que esto, aquí en este ejemplo x es P1 sobre PR, ¿verdad? Entonces, si es positivo, significa que x es mayor que 1, o sea, P1 es mayor que PR. ¿Ok? Ahora, si es negativo, resulta que disminuyó. Si el logaritmo es negativo, digamos, en esta región, bueno, así, de aquí para allá, P1 es mayor que PR. Y de aquí para allá, P1 es menor que PR. Entonces es muy conveniente entender los decibeles. Por eso es que comúnmente encontramos cosas como 0 dB y decibeles negativos. Ven aquí, ¿verdad? Decibeles negativos. Es muy común. ¿Qué quiere decir un decibel negativo? Que lo que estoy midiendo es menor que la referencia. Eso es lo que expresa, ¿verdad? Ahora, ¿qué implica 0 decibeles? 0 decibeles que se usa mucho para medir potencias. Ahorita veremos por qué, pero chance. Implica dos potencias de igual valor, ¿verdad? Porque 0 dB implica que P1 es igual a PR. ¿Por qué? Porque el logaritmo de 1 es igual a 0. Eso debe quedar muy claro. Entonces, decibeles positivos, P1 mayor que PR, amplifica. Decibeles negativos, P1 menor que PR, atenúa. Y 0 decibeles, en este caso, lo que quiere decir es que P1 es igual a PR, entonces está inalterado. ¿Ok? Esos son los tres casos que tenemos. Entonces, uy, perdón, esto me ha pasado antes. Y ese fue como lo arreglaba, no me acuerdo. El coche ya cuando estaba terminando. No. Es que muevo la pantalla, no sé ni cómo. Aquí está. Eso es lo peor. Me ha pasado esto varias veces y no sé cómo es que me pasa. Bueno, ya, ahí está ajustado. Entiéndase que una expresión en decibeles negativos nunca implica potencia negativa.
¿verdad? Ya que eso no existe, bueno, no tenemos. Ni 0 decibeles implica que no hay potencia. Ese concepto es fundamental, ¿verdad? Lo que implica el signo de los decibeles es o que mi potencia es mayor que la referencia, que es igual que la referencia o que es menor que la referencia. Y eso es lo que debe quedar clarísimo. Ahora hay que avanzar un poquito más a esto de las decibeles con referencias fijas, pero ahí se nos fue el tiempo. Tampoco quiero abusarme, quiero mantenerme en los márgenes de tiempo, su tiempo es valioso también. Entonces nos va a quedar para la próxima clase revisar estos los decibeles con referencias fijas, que va a ser un repaso ya un poquito más técnico, más de números. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? De mi parte no, profe. Okay. Bueno, yo sé que es un tanto a veces temprano para preguntas. Recomendación. Aquí hay un compendio de conocimientos. Así linealmente no está en ningún libro. Pueden, recomendación, si quieren mantenerse el día, leer las introducciones de libros o pueden buscar sobre los temas. Es de todo un poco, pero sí es importante, es relevante para después estar hablando lenguajes comunes. ¿Sí? Profe, Sí. si de verdad que si yo hago trabajo con eso, hay que saber todo de filtras, así, ¿no? Los O tiene filtros una máquina para hacer eso. filtros es muy importante. Filtros, me dijo, ¿verdad? Bueno, no sé qué usted hablando que esa decibeles, algo, pero también hay que hacer filtro, ¿no? Sí, hay que trabajar mucho con filtros. En comunicaciones los filtros son importantísimos y vamos a estar hablando un poquito. Este curso no es de diseño de filtros, para eso hay un montón de teoría. Aquí básicamente hablamos sí de las características de los filtros y bueno, eso lo vamos a estar chequeando, pero no, sí, en comunicaciones los filtros es muy, muy importante y hay que entenderlos, pero desgraciadamente si no, no es un curso donde veamos diseño de filtros. Ah, ya, está bien. Pero sí es relevante. Ok, ¿alguna otra duda, pregunta? Bien, bueno, entonces que la pasen bonito, que estén muy bien y nos hablamos el próximo martes. Entonces, hasta luego, que estén muy bien. Pura vida. Gracias a ustedes. Profe, disculpe, ¿este video usted lo sube dónde? En el canal de YouTube, en el Tec Digital, hay una presentación. Hay una carpeta en la sección de documentos que dice presentaciones del curso. Ahí hay una presentación que tiene el número 0 y ahí vienen los enlaces. También hay un enlace a un grupo de WhatsApp y en la descripción del grupo de WhatsApp está el enlace para el canal de YouTube donde yo subo este video. Ah, ok, perfecto. Bien, gracias. Pues hasta Y, luego. ok, y correcto, no nos hablamos martes, nos hablamos jueves, porque el martes es feriado. De hoy en 8 nos hablamos. Gracias, Esteban, por el recordatorio. Nos De hablamos acuerdo, hasta luego. el jueves. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, pura vida. Muchas Hasta gracias. luego. Gracias a ustedes, que estén muy bien.